Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por su asistencia, gracias por dedicarle la tarde a esta segunda jornada de la cátedra de la Maestría en Artes Plásticas y Visuales. En la mañana tuvimos dos conversaciones que plantearon distintos retos, distintas preguntas que, claro, la coartada era convocarlas o fueron convocadas sobre el conocer desde las artes, sobre los caminos, estrategias que toma ese ejercicio de producción de nuevo conocimiento, pero que aterriza en la Escuela de Artes y en los programas de pregrado y de posgrado, por justamente en la manera como son formados y formadas nuestras y nuestros estudiantes, y lo que nosotros entendemos como comunidad académica, como conocimiento desde las artes, lo que entendemos por investigar, lo que entendemos por indagación, y el rol, por supuesto, de las artes en el nuevo ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, que es como el marco gigante que cubre todos los campos de conocimiento en el país, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que, pues bueno, justamente los ejercicios y los procesos permanentes de mejora, de autoevaluación, etcétera, etcétera, están enmarcados allí, justamente cómo está enunciado un campo de conocimiento, cómo este campo de conocimiento es distinto a otros, cuál es su pertinencia, cuál es su valor agregado, vale la pena y se puede enseñar eso que se denominan artes, de qué manera sucede y pues qué hacemos acá, que es como la pregunta de fondo. Con eso en mente, el año pasado fue publicado, fue editado una colección de temas y reflexiones desde la facultad, con un tomo, una por cada escuela, y un tomo conjunto de aportes de estudiantes. Fue una serie de publicaciones editadas por el entonces decano de la facultad, el profesor Juan Pablo Duque Cañas, y que contó con un proceso estrictamente, o clásicamente académico, es decir, aportes de profesores y profesoras de las distintas escuelas, insisto, y cuyos aportes fueron sometidos a pares ciegos de evaluación para validar o legitimar sus calidades académicas, y a partir de allí el ejercicio pues también convencional de edición. En el caso del tomo de artes, temas y reflexiones, que es y que es el que estamos viendo también en la pantalla, y que es al cual ustedes pueden acceder desde la página de la universidad en publicaciones recientes, está conformado por 10 capítulos, perdón. Uno se los voy a enumerar y a mencionar el autor o la autora. Abre el libro con el capítulo Arte, Investigación, Formación, Tradición y Formalización, a cargo de la profesora Edith Arbeláez Jaramillo, ya jubilada. El segundo capítulo es Perspectivas futuras del arte, anclajes del pasado, de Augusto Solórzano. El tercero, Prácticas artísticas contemporáneas y espacialidades urbanas, aportes para un debate inconcluso, de quien les habla. El cuarto, Pluralidad singular del arte, de Natalia Echeverri Arango. El quinto, La experiencia del arte, el arte en la experiencia, recorrido histórico, que es del profesor Juan David Chávez, de la Escuela de Arquitectura. El sexto capítulo, La cartografía de controversias como método de investigación desde las artes, una mirada al western sudamericano, de Luis Eduardo Serna Vizcaíno. El capítulo 7, el arte como forma de conocimiento en proyectos colaborativos con incidencia social, reflexiones a partir del proyecto Museo más Comunidad del Museo de Antioquia 2011-2013, a cargo de Nadia Moreno Moya, quien nos acompaña hoy en la mesa. El capítulo 8, Anomalías e iteraciones, de Juan Guillermo Caicedo, que también nos acompaña hoy en la mesa. El capítulo 9, Disculpe las molestias, por motivos de globalización estamos aprendiendo inglés,
de Natalia Restrepo, quien también nos acompaña en la mesa, y cierra el capítulo de la profesora Veronique Mondejar, titulado Aleteo en el archivo, intersubjetividad en la fotografía, el ángel de la esperanza, de Melitón Rodríguez. ¿Qué es interesante de este ejercicio? Uno, es una actualización desde distintos puntos de vista de discursos, categorías, conceptualizaciones, preguntas, críticas también al sistema de las artes, a sus opuestos y sobre todo a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, como lo mencioné anteriormente. Muchos de estos capítulos se hacen preguntas sobre el conocimiento, sobre el conocer, sobre el pensamiento, sobre la dimensión crítica del pensamiento, y varios de los capítulos dejan unas preguntas hacia adelante, es decir, son preguntas hacia el futuro, de hacia dónde podríamos mover el programa, y justamente esto aparece en medio de un proceso de reciente reacreditación, la segunda reacreditación que recibió el programa de pregrado en artes plásticas, y un ejercicio incipiente de armonización, digamos en ese momento, en ese mediados del año 2022, un proceso que en este momento pues se ha profundizado y creo que está avanzando, y este tomo creo que aporta en distintas dimensiones a ese ejercicio o a esos ejercicios en los que estamos involucrados la mayor parte de los profesores y profesoras de la Escuela de Artes en este momento. Sin más, esa es la presentación del libro, lo pueden encontrar en la página web de la facultad, como ya lo mencioné. Van a otros servicios y allí pueden luego ir a nuevas publicaciones, aparecen listados la totalidad de los libros, uno por cada escuela, y lo pueden descargar sin ningún problema. Bueno, dicho esto, voy a darles la palabra a las profesoras en la mesa. Cada intervención tiene una duración de 20 minutos, en la que presentarán temas gruesos de cada capítulo, para al final abrir una conversación, digamos, a partir de esos aportes. Vamos a comenzar entonces con la profesora Natalia Restrepo, continuará la profesora Nadia Moreno y cerrará la mesa el profesor Juan Guillermo Caicedo. Bienvenidas de nuevo y muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Listo. ¿Les parece si bajan un poquito o están cómodos ahí? Bueno, es que están muy lejos. Ok. Pues el capítulo que yo escribí para el libro de la Escuela de Artes está basado en una experiencia personal. El capítulo se llama Disculpe las molestias, por motivos de globalización estamos aprendiendo inglés, y se basa en una experiencia personal vivida pues repetidas veces, pero especialmente en los últimos años, más o menos desde el 2016 hasta la fecha, y consiste en que yo he tenido que estar todo el tiempo enfrentando, digamos, la situación de ser inmigrante en Estados Unidos, inmigrar con mi familia allá, hacer todo el proceso pues de nacionalización y de vivir ahí, y ir y venir con la universidad. Entonces, de alguna manera tener como en la cabeza esas dos nacionalidades, esos dos lugares, y cómo es navegar esos dos lugares, pero especialmente cómo es eso para mi hijo y cómo es eso para los niños con los que trabajo en las escuelas públicas de Ann Arbor cuando estoy en Estados Unidos. Ann Arbor es la ciudad donde vivo cuando estoy en Estados Unidos, es una ciudad mediana, es una ciudad académica, es donde está la Universidad de Michigan, y es en el estado pues de Michigan, está a 1 hora de Detroit, y más o menos a 3 horas de Chicago. Esas son las ciudades grandes que tiene cerca. Detroit es una ciudad compleja, empobrecida, que ha arrojado mucha población fuera de la ciudad, y Chicago, digamos que es una ciudad pues más rica y con muchas más oportunidades, y bueno.
toda esa población navega cerca a Ann Arbor y esas ciudades atraen mucha migración y mucha migración latinoamericana. Entonces los niños de las familias latinoamericanas que llegan, especialmente pues los niños de los inmigrantes entre comillas ilegales que llegan a Estados Unidos, están obligados a ir a la escuela pública. Y son con esos niños con los que yo trabajo cuando estoy en las escuelas públicas de Ann Arbor. Mi labor es ayudarles a hacer tareas, ayudarles a entender el idioma, ayudarlos en la transición en el idioma entre el español y el inglés, acompañar a sus familias a las reuniones con los, si los citan de la escuela, si los citan de los servicios sociales, si los citan de los psicólogos, si tienen si se tienen que conectar con la escuela. Ese programa de acompañar a los niños que tienen inglés como segunda lengua, es un programa público, pues es un programa de las escuelas y digamos que todos los que trabajamos en eso como auxiliares, como ayudantes de los profes para ayudarles a los niños en la transición del español al inglés, pero ahí trabajan profes de todas partes del mundo. Ahí hay profes que ayudan a los niños en la transición del ruso al inglés, del árabe al inglés, todos los idiomas. Ese grupo de profes todo el tiempo recibimos capacitaciones y esas capacitaciones a mí me sugieren pues bastantes críticas, ¿cierto? Y digamos que todo el tiempo hago ese trabajo con mucho amor y mucha pasión, pero con mucha crítica, porque de todas maneras es cómo adaptar al inmigrante, ¿cierto? Cómo convertir al inmigrante en una persona funcional y en una persona que absorba esa cultura y navegue en ella, ¿cierto? Entonces a mí siempre me cuestiona mucho y me reta mucho que ese inmigrante no necesariamente sea funcional y que la única opción que un inmigrante tenga no sea la de adaptarse a la cultura, ¿cierto? Como que eso, desde mi punto de vista, tiene que ser algo negociable, ¿cierto? Y no impuesto. Y sobre todo no impuesto por el que domina en esa cultura. Entonces un poco lo que escribí en el documento es una reflexión de eso. Siento que a los niños inmigrantes se les asigna una identidad que deben performar y entonces entro en mucho conflicto con eso, y especialmente a los niños latinos, pues y a las personas latinas se nos asigna una, entre comillas, latinidad, pues nos toca performar esa idea de ser latinos. Entonces, un ejemplo pues exagerado, pero que sucede todo el tiempo y en todas las escuelas es, por ejemplo, todas estas fiestas del respeto a la diferencia, del respeto a la diversidad. Entonces todas estas fiestas de diversidad en las escuelas donde los niños performan su identidad. Entonces aquí están los latinos y aquí están los árabes y aquí están los africanos y todos pues llevan la comida y ven películas. Entonces en el caso, por ejemplo, de los niños latinoamericanos, todos vemos la película Coco y todos cocinamos comida picante y todos digamos, las mesitas de la feria se decoran con el altar de muertos de México. Entonces es como que del sur para abajo pues todo es México. Y preguntas que no son exageradas, como en qué parte de México es Colombia, ¿no? Y cosas así, ¿cierto? Que son muy fuertes y que son muy fuertes para los niños, porque muy rápido en su educación van borrando como toda su identidad cultural y van depositando una nueva identidad cultural dominante. Entonces lo que yo he hecho pues con ese espaciecito que tengo para ayudarles a ellos en la transición al inglés es pues no ayudarles, la verdad, sino más bien hacer un espacio ahí
de resistencia cultural, un espacio donde los niños pueden ser lo que son y un espacio donde si ellos quieren se apropian el lenguaje o no, un espacio como de mediación y de resistencia con toda la cultura. Entonces, por ejemplo, no sé, así como con la misma tranquilidad que los niños se apropian la película Coco y se apropian la película El libro de los muertos y se la devoran culturalmente con esa misma tranquilidad. Yo trabajo con los niños, por ejemplo, hip hop o historia del hip hop americana, y los pongo, pues, si quieren hacer hip hop en español, que lo hagan, si quieren hacer hip hop en chino, que lo hagan. O sea, como que tomen prestado de la cultura dominante lo que les interese, lo que les sirva de paso, y lo devuelvan, pues, así como lo hacen tranquilamente, pues, con nuestra cultura, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho un poco es hacer de ese espacio que tengo un espacio donde los niños puedan descansar tranquilamente de performar una latinidad a la que están obligados, pues. Entonces, en ese espacio, nada, pueden ser lo que son, pues pueden simplemente comer empanadas si es lo que quieren, pueden comer sin picante, pueden hablar lo que quieran hablar, pueden rapear, ellos me dan clase a mí, ellos me enseñan a mí chino, ellos me enseñan a mí español, y digamos que en esa conversación el inglés está ahí como otra herramienta, pues como está el español, como está el chino, sí, el inglés está ahí no como una cosa que tiene que ser obligada e impuesta, y la hora de inglés con la tutora, con la teacher, que se supone que soy yo, no es una hora donde yo les impongo el inglés, sino que el inglés entra más primero como un spanglish, va entrando primero como un dialecto, como un spanglish, vamos haciendo primero como hip hop o pequeñas narraciones para teatro, y le metemos palabras en inglés y en español, como los niños puedan hablar. Si los niños conocen solamente unas palabras de inglés, meten esas palabras, si no conocen ninguna, trabajamos en español, y lentamente pues ellos van dando el cambio hacia el español, hacia el inglés. Lo que pasa es que en la experiencia mía, en la experiencia de mi hijo, yo aprendí más fácil inglés cuando estudié lo que me gustaba en inglés que estudiando inglés. Entonces, por ejemplo, yo aprendí más inglés estudiando recetas de cocina en inglés que estudiando inglés. Y mi hijo igual, mi hijo aprendió más fácil inglés viendo videojuegos en inglés que yendo pues a clases de inglés. Entonces, un poco el principio que yo sigo en esas tutorías es el mismo, más ponerle a los niños cerca cosas que les gustan, que ellos mismos pongan el tema de interés y que se acerquen a él con las herramientas que tengan en español o en inglés. Sin embargo, es un espacio, digamos, ameno para el inglés, pero que entiende que el inglés es una apropiación y que la podemos hacer, ¿cierto? Que nos vamos a apropiar del inglés mientras estamos de paso en esa cultura, ¿cierto? Tampoco es como la idea de que es que nos fuimos a esa cultura y nos tenemos que adaptar a ella. Puede que sí, puede que no, ¿cierto? Y hay una cantidad de niños latinos, inmigrantes, que todo el tiempo hablan español en sus casas, pues, y en sus familias. Y los niños tienen una presión muy grande, y es que se convierten en los traductores de sus familias, se convierten en los que se vuelven unos pequeños adulticos, porque ellos son los que entienden el inglés. Los papás y las mamás no entienden el inglés y están en casa. Los niños empiezan a traducirles la vida a los papás, empiezan a decirle qué dijo la profe, qué dijo la seguridad social, qué dijeron en la policía, qué dijeron en toda parte, y los niños, siendo muy pequeños, se vuelven unos adulticos que tienen que navegar todo ese país en inglés, y llevan a los papás de la mano. Entonces, por eso es que hay un programa de acompañantes de los niños,
porque a veces los niños manipulan la información. Si por ejemplo les está yendo mal en el colegio, no le avisan a los papás, si el psicólogo está diciendo una cosa, ellos traducen otra, ellos dicen que no entienden inglés a conveniencia, cuando pues no les conviene entender, tal. Pero a mí eso me parece maravilloso, la verdad. Entonces, un poco lo que yo promuevo en esos espacios es que lo que ahí se está dando son negociaciones micropolíticas de los niños navegando con esas culturas tan hegemónicas y tan fuertes, y cómo los niños son tan hábiles para navegar eso y para decirle a sus papás que, pues, soltarles la información o no. Entonces lo que me gusta es como empoderar un poco a los niños, también a las familias, que se sientan tranquilos, que no hay que ser funcionales en esa cultura, que no tenemos que adaptarnos a ella y que eso es una opción, que el que lo quiera hacer lo haga, pero que no es una obligación, que también dentro de esa cultura pueden existir microculturas, que también uno en su casa puede tener un paraíso. Pues a mí me parece, por ejemplo, maravilloso Queens en Nueva York, que es pues más colombiano que Colombia. Uno va caminando por Queens y todo el mundo pues habla español, vende arepas, haciendo una vez una fila para comprar unos pasteles Gloria en una panadería, otra le dice, ay no, pero qué hueva. Y yo, ay, qué bueno, ¿quién? Como un tono, o sea, es más paisa que nadie. Hay una sección completa de caleños, entonces venden avena, venden pan de bono, champús, todos los inmigrantes árabes venden arepas en los en los mercaditos, todos los mercaditos de Queens. No importa si los manejan los árabes o quien los maneje, hay arepas, hay quesito. Entonces, pues eso a mí me parece maravilloso, pues realmente me parece como micromundos dentro de otro mundo, y asimismo el barrio chino, y asimismo el barrio árabe. El barrio árabe que hay al lado de Ann Arbor es el más grande de Estados Unidos, se llama Dearborn, tiene el museo también más grande que hay en Estados Unidos de cultura árabe, y estás a 20 minutos, ¿cierto? La cantidad de niños árabes es, pues cuando ganan los equipos, el Real Madrid, que tiene muchos jugadores árabes, ese barrio se paraliza, hay taco en Michigan, porque son mucho más la cantidad de inmigrantes árabes. Entonces, pues yo tengo la opción de enseñar a esos niños inglés a rajatabla y poner malas notas, informar que ese niño no está poniendo de su parte y que su familia no está poniendo de su parte, y mandar a ese niño al psicólogo y a que lo trabajen y a que le pongan más refuerzos para el inglés. O tengo la opción de disfrutar la maravilla de tener un niño árabe como estudiante y poder disfrutar pues con él y ponerle el inglés cerca simplemente. Entonces de eso se trata pues el texto, de cuáles son mis reglas de juego cuando entro a clase, y más o menos estas son las reglas del juego. Se las leo rápido porque ya quedan 5 minutos. Te tengo. Paul. Listo. Bueno, entonces algo así como les leo como esta introduccióncita para dar respuesta, o por lo menos desarrollo algunos de estos interrogantes o estas inquietudes que me planteo como artista, como investigadora y como profesora, o como mamá o como inmigrante reciente en los Estados Unidos. Decidí
poner en voz alta algunos de mis pensamientos, basados en mis lecturas y, como dije antes, en mis experiencias, con la intención de crear de crear unas reglas de juego para mis horas de tutoría y acompañamiento a los niños y sus familias en mi vida cotidiana, para ayudar a mi familia en el proceso de integración o resistencia. Mis reglas de juego como asistente en las escuelas públicas de Ann Arbor se basan en las reglas que aprendí de mis mejores maestros de la Universidad Nacional de Colombia y en la Fundación Pistoletto, una pedagogía en muchos sentidos povera, es decir, desprovista de lujos o artilugios, cercana a la vida, efímera en el sentido de transición constante, una pedagogía que atiende el pasado, no por nostalgia, sino porque valora el venirse a menos de los objetos y de los discursos, una pedagogía que ama el reuso, una pedagogía que se centra en la novedad de cada experiencia, sin alimentar el miedo a la posibilidad de pensar diferente y entrar en una experiencia no controlada, una pedagogía fragmentada y nómada. Estas son pues como las reglas. Primero, solo se aprende lo que se disfruta. La clase debería estar basada en lo que los niños quieren aprender, no en lo que los adultos les queremos enseñar. Nuestros objetivos pueden ser desarrollados dentro de los tópicos que ellos escojan. Escuchar a los niños unos minutos antes de la clase, dejarlos contar sus historias, las historias que tienen acumulada toda la semana, cambiar la clase si es necesario en virtud de sus intereses, sus gustos, sus necesidades, sus deseos de aprender. Si las artes nos sirven como disculpa para aprender lo que nos apetece, hacer uso de ellas de manera directa y soslayada. Preguntar a los niños qué les gusta y qué quieren aprender parece obvio, pero no se hace. Frecuentemente se inicia una clase con un contenido obligatorio que no ha sido pactado con los implicados. Parece fundamental y básico preguntar a los niños y a los estudiantes en general, jóvenes o adultos, qué les gusta, porque gran parte del éxito de su aprendizaje dependerá del disfrute del mismo. Bueno, el otro principio es aprender en libertad y en cielo abierto. Ese también es un principio pues con el que yo aprendí en esta universidad. La calle es un aula de clase. Aprender a cielo abierto significa caminar, callejear, deambular, viajar, observar, compartir con los otros, conversar, dar valor a los diferentes modos de ser y de hacer. Aprender en libertad y a cielo abierto es visitar otros pueblos, hacer caminatas al aire libre, observar pájaros, conversar con los biólogos, con los conservacionistas, llevar a los niños a conocer espacios abiertos, los procesos de creación de diferentes profesionales, incluidos los artistas y los artesanos, hacer recorridos con metas de observación, hacer retroalimentación del observado. Les leo en los títulos de los otros principios y ya si están interesados, pues ya en el libro encuentran el desarrollo de cada principio. El otro es aprender con la ayuda de un cuaderno, una bitácora o un diario personal. El otro es aprender con el cuerpo. El otro es la oralidad es primero y la escritura es después. El otro es dibujo, luego existo. El otro es el conocimiento es transitorio. El otro, performar las palabras. El otro es los niños son grandes maestros y es mejor si aprendemos juntos. El otro es en el caos también se aprende. El otro es más allá de privilegiar la diferencia, permitir la indiferencia. Este se los leo porque este es como un punto central del texto, se desarrolla más en el texto, y es que en esas fiestas precisamente de biodiversidad donde a uno le toca performar una diferencia, yo me siento muy incómoda y veo a mis niños en general muy incómodos. Entonces esa situación del respeto por las diferencias se vuelve una manera de excluir en positivo, ¿cierto? Me parece más interesante cuando uno tiene el derecho a la indiferencia, pues que a performar una diferencia. Más allá de privilegiar la diferencia, permitir la diferencia, no obligar a los niños a performar sus identidades asignadas,
dejarlos de ser indiferentes antes de reconocerles su diferencia, dejarlos reinventarse y asumir identidades múltiples, transitorias, híbridas, diaspóricas, fronterizas o individuales y autoexiliadas, si es lo que les apetece, promover el encuentro, el contacto, el acercamiento entre pares. De esa manera, los niños pierden el miedo a lo desconocido, a lo diferente, al otro, y se sienten orgullosos de haber atravesado una frontera, se sienten felices de tener un amigo o una amiga vetada para ellos con el absurdo discurso de la diferencia cultural. Un niño norteamericano que desayuna empanadas donde un amiguito suramericano es tan feliz como un niño suramericano que desayuna pancakes en la casa de un amiguito norteamericano. Ambos están consumiendo exotismo y curiosidad a partes iguales. El otro es aprender un idioma es lento y adaptarse a una cultura es opcional. El otro es hay que interrogar a las instituciones. El otro principio es en esta casa se habla español, árabe, japonés, chino, portugués, alemán, ruso o catalán. O sea, seguir hablando siempre la lengua madre o el idioma primero en la casa y el segundo idioma en la escuela, no hacer el cambio en la casa al inglés porque se pierde el primero, que es la conexión con la cultura. Y ya, esos son como los principios para esa pedagogía. Seguimos ya, sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, nuevamente gracias por estar acá. El capítulo del libro que yo escribí para este libro y esta colección, que no sé si Fernando comentó al principio que también es una colección con libros de otras escuelas de la facultad. Sí. Perdón. Es como diría como una suerte de spin-off, como una deriva que salió de un proyecto de investigación más grande que hicimos Fernando y yo entre el 2019 y el 2020, que se llamaba, el macroproyecto se llamaba The Forces of Art. Era un proyecto de investigación transnacional de distintos investigadores e investigadoras, mayoritariamente, no exclusivamente, pero mayoritariamente ubicados en el sur global, que nos preguntábamos en aquel momento qué podían las artes hacer, qué fuerza tenían las artes en los anhelos de cambio social. Esa era como una pregunta central de esa investigación, que tenía una financiación de Prince Claus en ese momento. Nosotros dos como equipo de investigación hicimos un estudio de unos proyectos en América Latina en ese momento, pero este capítulo del libro es específicamente de una beta que yo decidí emprender de manera más solitaria, porque todos estos proyectos de investigación siempre son muy grandes, quedan muchas preguntas abiertas para seguir profundizando, y digamos que para mí era también digamos que mi primer proyecto de investigación hecho como residente en Medellín, ¿sí? Como que era mi primera pregunta de indagación como investigadora residente en Medellín, ¿sí? Y que implicaba la ciudad también para mí, viviendo allí, preguntándome por proyectos de cambio social, de arte y cambio social, digamos. El caso de estudio, digamos, era un proyecto que se llamó Museo Más Comunidad, que hizo el Museo de Antioquia entre el 2011 y 2013, esto ya son 10 años de ese proyecto, que digamos para muchos de ustedes pues no significa nada porque estaban en el colegio en ese momento o no sé qué haciendo, pero digamos que el proyecto, ya analizándolo pues puntualmente, tiene una trascendencia muy grande, digamos, tanto para la historia del Museo de Antioquia como para los proyectos que en Medellín y desde Medellín han intentado hacer procesos artísticos de base comunitaria o alianzas con organizaciones sociales de base.
digamos que eso es lo que uno se va dando cuenta en la investigación, no era algo que encontrara así antes, sino que a medida que fui avanzando tenía una trascendencia grande. Es un proyecto que se hizo de la mano simultáneamente al momento en que Medellín abre la primera unidad de víctimas del país, y se instala la discusión sobre la memoria como política estatal. Se encuentra en la dirección del Museo de Antioquia Lucila González, que le da un giro social muy fuerte al museo. Es el tiempo en el que el Museo de Antioquia hace por vez primera una exposición que tenía que ver con la reparación, y es la institución que hace el Encuentro Internacional de Medellín, Prácticas Artísticas, tiene de antecedente el MD07. Entonces, lo que yo me fui dando cuenta mientras avanzaba la investigación es que el caso no era un caso aislado, sino era el caso para entrar a pensar y discutir finalmente cómo había sido la experiencia de pensar el papel del arte en estos anhelos de transformación social y qué había implicado para el museo finalmente como ese reto. Simultáneamente yo había entrado hace poco acá a la escuela y encontraba un debate, digamos, sobre las prácticas artísticas y digamos que las dos cosas como que confluyeron. Entonces los voy a leer solamente porque escribo el texto y les cuento muy por encima ya lo que trata para que ustedes lo lean. Hay varias razones que me llevan a escribir este texto para hablar de la pertinencia del arte como forma de conocimiento en proyectos que anhelan transformaciones sociales. Es necesario recordar que en Colombia, desde inicios de los años 90 del siglo pasado, y de manera sostenida, las artes han formado parte de los discursos y de los repertorios de acciones de organizaciones sociales y comunitarias, organismos de cooperación internacional. ¿Qué? Perdón. Quiero hacerlo más bien. Así, me queda más fácil. Es necesario recordar que en Colombia, desde inicio de los años 90 del siglo pasado y de manera sostenida, las artes han formado parte de los discursos y de los repertorios de acción de organizaciones sociales y comunitarias, organismos de cooperación internacional e instituciones del Estado para la construcción de la paz, la convivencia o la defensa de los derechos humanos. También es bien sabido que la ciudad de Medellín ha sido un laboratorio de creación y de fomento de espacios para el arte y la cultura en perspectiva de paz, inclusión y cohesión social, al ser una de las ciudades más afectadas del país por diversas manifestaciones de la guerra. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1448-2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la autora guerrilla de las FARC-EP, existe un marco discursivo renovado y unas condiciones jurídicas distintas sobre el papel del arte y la cultura en la superación de los estragos de la guerra. Recordemos que la Ley 1448 promueve la emergencia del sujeto víctima como sujeto de derechos ante el Estado colombiano y establece que la reparación integral incluye la reparación simbólica y la garantía de la no repetición de los hechos victimizantes. Pese a estas situaciones, los programas universitarios en artes plásticas y visuales del país, salvo algunas excepciones, han mostrado reticencia a la construcción de conocimiento y a la formación de artistas capaces de abordar críticamente las problemáticas en las que confluyen las prácticas artísticas y los procesos sociales. A partir de mis propias experiencias como docente, investigadora o gestora de políticas públicas, me atrevo a decir que frente a la ingente cantidad de iniciativas que se han desarrollado en el contexto colombiano, hay una baja intensidad de discusión académica sobre estos temas, planteada desde quienes piensan y practican las artes plásticas y visuales. Asimismo, escasas investigaciones históricas de las estrategias y recursos que, desde hace casi un siglo, los y las artistas han desenvuelto con distintas colectividades ante las preguntas y los anhelos del cambio social. Medellín ha sido escenario de varias iniciativas culturales, artísticas y curatoriales con resonancia nacional e internacional en esta vía. Sin embargo, la situación de la investigación y la formación artística profesional en la ciudad no es distinta a la esbozada en el anterior párrafo. En ese sentido, parecen urgentes las preguntas, los debates y los estudios que nos lleven a comprender y reconocer los aportes epistemológicos de las artes en iniciativas con enfoque social. Igualmente, la identificación de sus límites
y la necesidad de articularse con otros saberes, disciplinas y prácticas. Bien, aquí digamos está como enunciado como, pues porque yo hago este texto, porque justamente una de las cosas que va pasando cuando avanzo en la investigación, digamos que lo que yo fui encontrando en la investigación, esta investigación se hace ¿cómo? Se hace en una etnografía institucional, es decir, quienes forman parte de los proyectos, quienes lo discursan, quiénes son los que lo representan, quiénes participan, desde una perspectiva, yo digo, de historia crítica de la institucionalidad, ¿sí? Es decir, sobre la sospecha de que hay discursos que representan públicamente a las instituciones, pero hay practicantes que obviamente dicen otras cosas. Digamos que a través de la investigación era muy notorio que el museo, a pesar de que sus trabajadores y trabajadoras eran mayoritariamente artistas en el proyecto, los discursos institucionales para validar el proyecto provenían de las ciencias sociales. Era todo un marco teórico de la investigación-acción participativa, que es obvia, digamos, de una forma de ciencia social, además en Colombia muy importante, y digamos que la forma, digamos, de posicionar la validez de trabajar desde el museo con barrios como el Popular y Santo Domingo para crear procesos de apropiación patrimonial y de autoidentificación en una perspectiva, por supuesto, de construcción de paz y de resiliencia, estaba muy atravesado básicamente por los discursos de las ciencias sociales y digamos que era como el discurso como autorizado, llamémoslo así. Pero los practicantes, quienes hacían todos los trabajos de campo, eran teatreros, artistas plásticos, gente de danza, bueno. Y la forma como ellos y ellas iban construyendo como sus cajas de herramientas eran, por supuesto, todo el tiempo recuperaciones y apropiaciones de legados artísticos, básicamente, ¿sí? Podemos hacer una larga genealogía desde cosas que tienen que ver más con el performance, cosas que tienen que ver más con el situacionismo, cosas que tienen que ver más con la deriva, cosas que tienen que ver con los paseos sin rumbo fijo, formas de fotolicitación, que bueno, digamos que también es una herramienta de las ciencias sociales, pero las herramientas venían, por supuesto, de su formación mayoritariamente como artistas o como de estudiantes de sus programas. Les estoy mostrando un mapa. Gracias. Les estoy mostrando un mapa de un recorrido que, digamos, diríamos hoy una ruta patrimonial que construyen los habitantes del Popular y que se autodenominan, ellos terminaron llamándose Caminantes del Popular. Esto sucede entre el 2011 y 2013, y lo construyen básicamente en procesos colectivos de talleres y son todo el tiempo, obviamente es una ruta que narra el proceso de autoconstrucción del barrio y las formas de solidaridad comunal, digamos, y comunitarias para que esos sitios existan, y sitios de memoria como cafés, sitios de encuentro, bueno. Digamos que la imagen que les muestro es solamente para mostrarles como un ejemplo de uno como de lo que pasó en ese proyecto, pero también como de cómo lo investigamos, y era pues volver a hacer los recorridos con la gente, lógicamente, para saber qué había pasado en ese momento, qué se decía de esos recorridos y qué pasaba hoy. Puedes mostrar la siguiente imagen. Bueno, esa es otra ruta de otro grupo que se llama Vigías del Patrimonio. Estas iniciativas hoy, estas iniciativas hoy, digamos que se podría decir que de ahí salieron trayectorias de vida, podríamos decir trayectorias de vida que fueron fundamentales después de esta experiencia, organizaciones e iniciativas colectivas, pero digamos que lo que quisiera enfatizar acá, sobre todo porque el libro el capítulo no hace un balance de qué está pasando hoy con estas personas, realmente se pregunta es, ¿qué del arte hay en esto? El capítulo se pregunta, ¿qué del arte hay en esto? Es decir, ¿qué hace que unos talleres de cartografía comunitaria basada sobre todo en experiencias sensibles, memoria, afectación y experiencia,
carga aportes del pensamiento artístico? Esa es la pregunta realmente que trabaja el capítulo. Entonces les estoy mostrando algunos ejemplos solamente como de fotografías de ese proyecto que, vuelvo y digo, fue de muy largo aliento y que lleva, por ejemplo, a consolidar con un... ay, no pasa. Con un equipo, con un colectivo artístico ecuatoriano que se llama Tranvía Cero, si quieres puedes regresar, unas placas conmemorativas de cerámica que son básicamente de habitantes del barrio. Esas cerámicas, todavía varias existen hoy, si quieres puedes poner la siguiente, gracias. Esta casa existe, esta cerámica todavía existe. Pero digamos que lo que yo me pregunto en el capítulo, pues primero narro como cómo llega a un museo central, un museo metropolitano, pues de escala metropolitana, que finalmente tiene un proceso de renovación urbana que intenta posicionarlo pues como un museo global en su momento, ¿no? Un museo atractivo turísticamente. Va teniendo un giro muy fuerte en muy poco tiempo, hace una pregunta por la ciudad y por el territorio y por sus comunidades, hago un recorrido como eso, cómo hay tensiones entre el museo y las organizaciones y las personas para desarrollar el proyecto, porque básicamente el museo al principio tenía una idea de crear unos museos comunitarios, era una visión bastante asistencialista al principio, luego el proyecto se llama Museo Más Comunidad porque justamente reconoce que se suman las organizaciones de base y la vecindad y el museo. Se da el momento para notar que una egresada de nuestro programa estuvo íntimamente ligada con este proyecto, que es Zinaida Quiñones. Zinaida Quiñones fue una profesora clave en este proyecto cuando se hizo, siendo profesora de una escuela del Fe de Alegría de Popular o de Santo Domingo, de Popular, ¿no? Del Popular. Entonces, bueno, también fue muy interesante que en el momento que estábamos haciendo esto, ella está en la maestría, entonces pues ahí como que también conectamos con el proyecto de investigación. Entonces les decía, en el capítulo del libro hago como esa revisión de cómo hay tensiones, cómo hay también, cómo hay resoluciones también, pero el asunto central del capítulo es el subtítulo Práctica Artística como forma de conocimiento del Museo Más Comunidad. Y es, finalmente, ¿qué sucede acá como pensamiento y conocimiento desde el arte y desde la práctica artística? Y cómo en ese proyecto hay incluso reminiscencias de otros proyectos hechos en Medellín anteriormente, hay reminiscencias de La piel de la memoria de Susan Lacy, hay varias como, lo que encuentra es que ha habido un legado de herramientas entre todos esos practicantes que se van como heredando y se van acumulando, pero no tienen nombre, es decir, están incorporadas, pero no se ha hecho un esfuerzo por darles nombre, sistematizarlo, es pura experiencia incorporada que se transmite, digamos, entre ellos y ellas, pero que cuando uno mira hay metodologías, hay herramientas transmisibles, digámoslo así, que vienen desde el arte. Siguiente, bueno, ahí para que vean como algunas de las placas que quedaron del proyecto. Al final del capítulo, más que, digamos, como la experiencia de estudiar el caso, a lo que me lleva es como a señalar la necesidad, uno, de reconocer en estos proyectos la epistemología artística, porque un poco la experiencia después de haber hecho todo el trabajo de campo pues, y de etnografía institucional es una relación asimétrica de poder en los conocimientos institucionales. Uno, eso es un resultado clarísimo en la investigación. Dos,
que la ciudad tiene un legado muy grande en estos conocimientos y en estas prácticas. Si quieres podemos poner la siguiente imagen. Siguiente. Otro de los casos de los proyectos estudiados fue en Ciudad de la Nueva Occidente. Se hacían jardines comunitarios. Digamos que hoy no suena mucho esto ya en muchas partes, pero realmente es un momento de emergencia de estrategias y de recursos, ¿sí? Es un momento de emergencia de eso. Y digamos, este proyecto permitió que las mujeres de este conjunto pudieran pasar de un bloque a otro, no podían pasar. Entonces, cuando hacen los jardines comunitarios, se reúnen para compartir esquejes y hacer estos jardines, logran pasar las barreras invisibles que estaban estipuladas de un bloque a otro. Y digamos que las tácticas que usaron todos estos artistas, lo que me lleva al final a pensar es la necesidad de hacer más investigación, por una parte histórica de este tipo de prácticas y de conocimientos en Medellín, que digamos lo sabemos, pero no está narrada, no está nombrada, no está recogida, o están recogidas pero de maneras muy parciales en trabajos muy fragmentarios. Por ahí conozco dos trabajos de tesis de maestría, y que se necesita, digamos, pues una incorporación de esta discusión en la formación en artes plásticas y visuales. Básicamente esa sería como la conclusión de este capítulo. Léanlo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo quiero empezar agradeciendo a la maestría en artes plásticas y visuales, porque siento que es un acierto haber elegido, digamos, este espacio para hablar del lanzamiento del libro, ¿cierto? O sea, de los capítulos de los libros de los profes, específicamente porque la invitación estaba, pues la invitación que se hizo se hace dentro del título Temas y reflexiones para el futuro del campo de las artes, ¿cierto? Creo que hay un asunto interesante como en esa idea de querer pronosticar qué va a ser relevante, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue un invento un poco extraño, pero me parecía como importante hacerlo. Yo soy... no importa. Yo soy un poquito como un académico, como do it yourself, pues como que es el primer texto como de estas características que he publicado. Creo que era interesante para mí encontrar una manera de vincularme a este tipo de eso. Pues me dicen... ¿Perdón? Sí, ponerlo en modo presentación y eso, es un PDF, funciona listo. Entonces, digamos que a partir de esa pregunta, yo lo que decidí fue hacer un grupo de preguntas especulativas, pues como que se pararan sobre esa cosa. Y la primera, digamos, pareja de preguntas era qué cuestiones son relevantes ahora y podemos prever que sean relevantes en el futuro en el campo de las artes, y hacia dónde van las artes en el futuro previsible, ¿cierto? Creo que eran dos preguntas que de cierta manera eran interesantes, porque yo sabía que no las iba a poder responder, ¿cierto? Eran preguntas que no iban a suscitar una respuesta, sino que iban a suscitar un ejercicio pues especulativo, y precisamente por eso también siento que era relevante para mi trabajo, porque ese es el etos artístico, mi etos artístico, ¿cierto? Entonces, hablaré aquí un pedacito para no perder un pedazo de esto que es importante. Lo que decidí hacer fue establecer estas preguntas en términos de lo que Pablo de Asís denomina el campo de problematicidad. En esta construcción, en lugar de una pregunta de investigación, se propone un espacio donde esos problemas del arte son pensables. Hay 4 tipos de preguntas dentro de esto, que son preguntas fácticas, analíticas, especulativas y creativas o artísticas, ¿cierto? Vamos a entrar a hablar de cada tipo de pregunta, pero digamos que yo me centré en las preguntas especulativas, ¿cierto? Precisamente porque no hay una respuesta concisa unívoca, y en su lugar esas preguntas generan construcciones discursivas, ¿cierto? Lo que yo quería proponer era una pregunta, meterme en un problema dentro del cual no iba a haber una respuesta, sino este espacio donde las hipótesis no iban a ser aprobadas o reprobadas, sino una construcción discursiva, es lo que me interesaba. Pasa por favor al próximo. Voy a escribir, a leerles el principio del texto y también les voy a leer el final del texto. Creo que no lo van a alcanzar a leer, pero bueno, no importa, para eso está el libro.
Quiero empezar este texto explicando que el segmento del panorama del arte contemporáneo y los temas que he elegido tratar están afectados por mi experiencia en la práctica del arte en espacio público. Mucho del campo del arte se encuentra desde luego expuesto a la mirada pública, no sería arte de lo contrario, estamos frente a un oxímoron obvio. Todo el arte es público y sin embargo existe lo que llamamos arte público. El arte en espacio público parte de una idea muy vieja, lo que Vito Conchi llama un viejo hábito, de una noción en lo que lo público sería una tipología espacial. Nos imaginamos una plaza o una calle abierta con bancas pensadas para ser usadas sin restricción por las masas o por un espacio hecho público a la fuerza por individuos o grupos de ellos, cuando en realidad lo público es más bien una condición de los espacios. Todo el arte es público, pero el que me refiero, el que a causa de mi práctica ha informado las opiniones del presente texto, es aquel arte que sucede por fuera de las paredes de las instituciones artísticas, por fuera de las salas que están designadas para el arte, y en esa dimensión tiene una recepción que excede sus valores simbólicos. Su aporte a la conversación del arte, su relevancia dentro del campo, entra en un debate público y restricto en que las audiencias, los públicos, los usuarios, los ciudadanos, las masas, las turbas, los cuerpos colegiados convergen en discusiones disímiles, pero innegablemente superpuestas. Por ello me interesa hablar de la dimensión del arte que concierne su relación con los medios, con diversos públicos, con las discusiones académicas y algunas de las maneras en que se interpela la utilidad o el valor o la existencia misma del arte contemporáneo. En el presente escrito visitaré un número de textos que han definido o refutado definiciones del arte como tesis central o tangencialmente para argumentar otra cosa. También visitaré varias obras, noticias y otras instancias puntuales que considero pertinentes para mi argumentación y trataré de vincularlas a los textos. Anteriormente mencionados y entre ellas. Los textos que conectaré son disímiles. Unos son artículos de internet que casi podrían pensarse como notas de actualidad y otros elaboraciones teóricas y realizadas por académicos y artistas de gran reconocimiento, ampliamente aceptadas y establecidas desde los inicios de la contemporaneidad artística y que han tenido una enorme influencia en su tiempo y los sucesivos. Esta formulación establecía el formato de mi capítulo como un lit review, una reseña de literatura, ¿cierto? Que es un formato, digamos, de investigación académica convencional. Lo que yo decidí hacer fue usar este formato que usualmente se usa para digamos, establecer el logos del investigador, el letras del investigador, como esto es lo que yo sé, ¿cierto? Por eso mi autoridad es válida. Decidí cogerlo para simplemente existir dentro de él, existir dentro de ese discurso, ¿cierto? El tipo de proposición de este formato de escritura con fines artísticos me pareció una forma adecuada de proceder, porque era mi etos. Y ahí está una de las retroalimentaciones que me dio uno de los jurados del libro, que era: el autor es consciente de que aborda un tema que no resolverá porque el arte no es un campo predictivo del saber. Quizás el mejor camino sería abordar un tema que se pueda resolver. Eso me pareció interesante, me pareció muy chévere porque de cierta manera me hizo darme cuenta que mi pelea con el formato académico tenía relevancia, ¿cierto? Pues para ese texto, obviamente está publicado en el libro, fueron tres pares distintos, pero uno de los pares me puso 0 en todo, dijo esto no. De hecho, la próxima podemos cambiar la recomendación es: considera que el material debe ser publicado de ninguna manera, ¿cierto? O sea, no hay cómo arreglar esto, o sea, esto está completamente, ¿cierto?, desechado. Entonces, de una yo entendí como un lugar con un texto que, pues aquí hay muchos que han sido estudiantes míos y les ha tocado ese texto porque yo hago leer ese texto en todas mis clases, pero así es la vida, otra vez la vamos a leer, que es Dieter Lassalle, con el retrato del artista como investigador, que a mí me parece interesantísimo a la hora de considerar dos cosas: el rol del artista en la academia y una forma de describir las prácticas artísticas como un asunto múltiple, ¿cierto? Entonces voy a leerlo rápidamente, pero no está completo, ¿cierto? Voy a hacer como una lectura rápida del primer tercio del texto y después explico la conclusión. ¿Puedes pasarla? Gracias. No la vamos a leer, pero yo me siento mejor si está la diapositiva que es. Eres un artista y eso significa que eres un soñador, eres un payaso, eso es lo que algunas personas piensan. Es una gran excusa para no prestar atención a tus ideas. Así que lo que pasa es que tú, como artista, pones tus ideas en proyectos que otros mostraron en sus museos, en sus Kunsthalle, en sus espacios de exhibición, sus galerías. Así que eres un pensador, desarrollas reflexiones que a nadie realmente le importan, tomas riesgos intelectuales, especulas acerca de problemas artísticos, pateas traseros críticamente, trasciendes. No puedes poner todos tus esfuerzos en investigaciones en una sola
clase de problema artístico, así que vuelves tu reflexión interdisciplinaria. En las otras reflexiones que haces, yo sé que lo dirías de otra forma, lo sé que dices trabajar dentro del marco de los estudios culturales, dentro de los cuales tienes muchos amigos. Eres un realizador de video, pero también un escritor. Tienes una revista, eres un editor, pero también organizas conferencias, haces videos de entrevistas con intelectuales, organizas una conferencia cuando presentas una publicación periódica, insertas capturas de video de entrevistas con intelectuales en tu publicación, organizas conferencias en las que eres el anfitrión, eres parte de ese pequeño grupo de investigación, paseas por tu conferencia, hablas con gente y les preguntas si quieren contribuir a tu lista de lecturas, eres editor y coeditor, eres coordinador y co-coordinador de investigación, coeditas y coordinas todo el tiempo, quieres que tus lectores asistan a conferencias, quieres que los asistentes a las conferencias lean tus textos. Entonces el man sigue hablando y empieza a escribir como su práctica como artista e investigador, pero hay una parte que es interesante en que él se pregunta por la validez de esto en la academia, ¿cierto? Entonces un ejercicio que hace que me parece muy chévere, es un ejercicio como de conversión, y empieza a pensar si tal vez exhibir en la Tate Modern en una exhibición individual sea una equivalencia de alguna manera a publicar un texto como autor único en una publicación tipo A, ¿cierto? Y empieza a generar como un montón de equivalencias, que entonces si eres un curador es como si eres un editor, pero si es un grupo colectivo es como si es una edición colectiva es como si fuera un texto editado por alguien, y empieza a generar eso. Si de pronto es en Whitechapel, entonces no es una tipo A, pero es una tipo B, y no es la tipo, pues no será la A, pero es la B, ¿cierto? Y no es la galería de tu prima, y empieza como a hacer ese tipo de chistes, y después hay otra última etapa en que él se describe como en conflicto con sus compañeros de trabajo académicos, en que se emborracha y es un escándalo y pues se hace como hace el ridículo en público. Pero me parece interesante como esa idea de que en todos lados, y hace mucho tiempo, el rol de la academia, del arte en la academia está como entredicho de esa manera. Entonces, digamos que esa pregunta y esa deconstrucción del formato, pues, o intención de construir el formato, me llevó como a unas cuantas como derivas, ¿cierto? Que yo pues les voy a escribir aquí, igual pues hay muchas más y son un montón de referentes. Porque en un Lit Review siempre hay un montón de literatura, pues uno está haciendo una reseña de toda la literatura que digamos apoya lo que está mirando. Entonces, yo tengo aquí como unos extractos que me parece como importante como recordar. Entonces aquí los voy a leer y profundizo después. Entonces, una afirmación común que la mayoría de las personas, en definiciones del arte. Una afirmación común que la mayoría de personas ha escuchado frente al tema sería alguna versión de arte es cualquier cosa, que puede estimarse como afirmaciones de gente lega, pero lo que tiene relevancia es que si se piensa que las personas legas también son también son público del arte, pueden ser parte del grupo productivo que sostiene instituciones culturales o pagan con sus impuestos la educación en arte, horas de arte y estímulos económicos para el arte, ¿cierto? Hay una relación interesante también como en jerarquías de quién entiende el arte y qué pasa cuando uno es un experto, pero cuando eso sucede en el espacio público, en arte en el espacio público, la dimensión es muy distinta, ¿cierto? Cuando uno no entra a una galería, a un museo, a un espacio cultural, sino que esta intención artística sucede afuera, entonces digamos que la persona que está produciendo ese tipo de conocimiento tiene que replantearse cuál es la dinámica que quiere generar, ¿cierto? Pasemos, por favor. Esa es la anterior. Bueno, entonces hay como unas citas en que lo que estaba mencionando arriba suceden, y es que saqué extractos de artistas definiendo qué era arte para ciertas cosas, con ciertas finalidades. ¿Cierto? Me parece interesante eso, porque digamos todos sabemos que la definición de arte no es una condición para hacer arte, todos sabemos que la definición de arte no es un asunto posible, ¿cierto? Todos sabemos que eso no lo pasa, y sin embargo pasa, así como el arte público, sin embargo hay definiciones sin embargo hay arte público, igualmente el arte no se define y sin embargo lo definimos, ¿cierto? Entonces hay una definición de Groys que me gusta, de Boris Groys, que es: arte es todo lo que sirve como arte en nuestra sociedad. En ese aspecto el arte no puede definirse porque todas las definiciones se quedan cortas o de hecho van demasiado lejos. Por otro lado, hay una serie de prácticas e instituciones, espacios de exhibición o actividades privadas. Todo esto se convierte en una forma de la escena del arte, sea lo que sea que se manifieste en esos espacios, ¿cierto? Entonces ahí no tengo imágenes de eso en este momento, pero una de las derivas que se fue por ahí fue, digamos, una relación entre el arte de post-internet, ¿cierto? Ese de arte de post-internet y lo que pasa en internet con las redes, específicamente sobre el arte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el curador que voy a mencionar ahorita es un español,
Entonces él tiene una definición un poquito facha del arte, una definición razonable por razones fachas del arte, para defender pues a los, o sea, fachas literalmente para defender a los escultores que hacían las esculturas de los nazis, pues, pero es interesante porque él después tiene una pelea en internet con un artista muy poco conocido inglés que hace como peleas un poquito, se casa peleas como con artistas grandes, esa es como parte de su visibilidad. Y él se agarra con este artista que en ese momento estaba en una pelea con ¿cómo se llama el artista indio? El del Banta Black. Kapoor, con Anish Kapoor. Entonces, bueno, en ese momento hay como toda una deriva buscando cómo el discurso de los artistas, cuando uno lo encuentra online, es plano. O sea, está un texto del artista, tú encuentras el PDF del artista, su tesis, lo que sea, y al lado están sus tweets y están todos en el mismo plano. O sea, hay una cosa interesante como que entendí yo que pasaba ahí como en esa discursividad y esa cosa pública. La descripción de Reguera, de Miguel de Reguera, habla del arte y me parece que es una definición razonable, que es lo que hace que el objeto sea considerado una obra de arte es su significado y no características especiales propias del objeto, y que dicho significado no esté ligado de manera esencial al objeto, sino que se construye en un juego de consensos y disensos que sucede dentro de la comunidad artística. Creo que estamos de acuerdo, parece esencialmente todos con eso, pero a lo que lleva, después de decir eso, lo que dice ese argumento aparentemente razonable. Bueno, que después dice, veamos cómo en la actualidad cuesta pensar en las creaciones de los artistas nazis en su dimensión artística, cómo existe un consenso generalizado en lo relativo a hablar sus obras más como propaganda de un régimen opresor que como creaciones artísticas, ¿cierto? Creo que Helder ahí se le da un poquito la volqueta al río cuando pretende pues como que pensemos en los escultores de los nazis en el mismo nivel que cualquier otro artista de su época, ¿cierto? Y por último, digamos que lo que junta esas discusiones es una cita de Joseph Kosuth que habla como de la relevancia del arte más allá de sus objetos, ¿cierto? Y él está hablando de cómo los objetos del arte no importan. O sea, él hace una comparación que me parece muy interesante sobre una pintura del cubismo, el espíritu de San Luis y un manuscrito de Byron, y él habla de cómo esos tres objetos para el mundo del arte son iguales, son un fetiche, son un object art, que es como algo que uno tiene como un objeto que quiere tener porque es valioso, pero que el efecto que tiene esa pintura para la cultura ya fue absorbido y no tiene ninguna razón de ser guardar la pintura. Sí, yo creo que estuve más rápido de lo que pensaba, estoy aquí a altas velocidades. Bueno, otro grupo de preguntas que sucedieron ahí fueron las preguntas de los límites del arte, ¿cierto? Entonces unas de ellas fueron la academia y sus contactos extradisciplinares y la relación entre la academia y otros campos. Esto lo voy a leer pues porque son anécdotas, pero me parece que son relevantes. En 2015, el artista danés Olafur Eliasson, en asociación con la Universidad de las Artes de Berlín, UDK, produjo el Instituto para Experimentos Espaciales, el Institut for Raum Experimente, un proyecto de investigación y educación experimental que no producía un título particular, sino una serie de productos generados desde la investigación. En su vasta línea de producción se encuentra el volumen The Kitchen, la cocina. En su versión original es japonesa, 2016 y 2018. Un libro que a la vez es catálogo de exposiciones y libro de cocina, con las recetas desarrolladas dentro del instituto. El año antepasado, pues, la convocatoria artística, la beca para la Real Academia de España en Roma, incluye artes visuales, pintura, escultura, grabado, cómic, fotografía, videoarte, artes aplicadas, diseño gráfico, industrial y de modas, artes escénicas, literatura, cine, música, arquitectura y gastronomía, además de estudios culturales, archivística, museografía y estudios académicos. Un amigo artista y educador en arte recordaba que cuando uno dice artista, ese título también incluye Maluma. Esa es una... Profe Escobar. Entonces, hay como una cosa interesante en la idea de cómo hay arte público, todo el arte es público y sin embargo hay arte público, también está la idea de, hay unas ideas como especializadas, verdaderas, digamos, de arte o de conocimiento artístico, pero también la concepción de arte hace parte del arsenal discursivo que uno tiene como artista. Y en la formulación de la pregunta conjunta por los roles del arte y las artes dentro de nuestra realidad, hay dos piezas que les quiero hablar, que son esta silla anti-manspreading de Leila Laurel, la anterior, por favor, la imagen anterior, la anterior. Leila Laurel hace esta silla anti-manspreading, que es interesante, que es una silla
en que si uno es hombre tiene que sentarse en una y si es mujer se sienta en la otra, y la silla que es para hombre le cierra las piernas y la que es de hombre, la que es mujer le abre las piernas, ¿cierto? Que tiene que ver como con este asunto del manspreading, pues de ocupar más espacio, ¿cierto? Y la pieza que sigue es Bucket of Tea, que es una pieza de Sarah Lucas, que es una artista inglesa que me interesa muchísimo, que tiene como el mismo ethos. Entonces, de cierta forma, en esta parte, digamos, de la especulación, yo estaba hablando de cómo, a pesar de que disciplinariamente pensamos diseño y arte como cosas que en ciertos puntos están separados, digamos que las preguntas de algunas piezas del arte y del diseño pueden estar mucho más cercanas que la idea de arte como una categoría cerrada. ¿Cierto? Como que pensar en arte a veces no tiene más en común con gente que hace cualquier otra cosa que con el artista que tiene al lado. Pues, no ustedes dos, sino como en general. Bueno. Aquí se le tiene, pero se le demora. ¿Qué? Aquí se le tiene, pero se le demora. Sí. Bueno, y también otro ejemplo de lo mismo es un género relativamente nuevo, como los art toys, ¿cierto? Esos juguetes artísticos, que me parece que hay dos piezas que tienen la misma cosa, están pensando lo mismo en términos de que el objeto no importa el objeto, sino lo que contiene, ¿cierto? Y en términos discursivos lo que contiene. Esta pieza es el coleccionable de Elif. No sé si alguien aquí se vio la novela de Elif, esa novela turca que estaban dando mucho tiempo, que era sobre una niña que se perdía toda la novela y nunca la veían. Entonces Savoy Toys hace un empaque de Elif, era como la mamá de José Miguel, pero turca, sí. Entonces era muy chévere porque la pieza es el coleccionable y está vacío, o sea, no tienes el espacio vacío donde estaría la muñequita de Elif, ¿no? Y pues entonces yo lo que hacía con esta idea, digamos, de transgredir un poquito el literary para negar la jerarquía, fue comprar esta con la pieza que sigue, que es el pedestal del mundo, pues que hace lo mismo, ¿cierto? Que es el pedestal, pieza increíble, importantísima, que lo que hace es decir el mundo y estar al revés, y lo que propone es que su obra no es el pedestal, sino el mundo completo, ¿cierto? Entonces yo al enmarcar a Elif y su vacío, estoy diciendo cuál es la pieza, y aquí estoy haciendo lo mismo, sin nunca elaborar la pieza que estoy pretendiendo que estoy haciendo, ¿cierto? Y me parece que eso es interesante con el pedestal del mundo, ¿cierto? Bueno, y finalmente la última deriva era la dimensión predictiva del arte. Entonces había dos piezas centrales que eran, no tengo las imágenes de ellas, pero son una artista estadounidense que hizo un retrato de Donald Trump desnudo junto antes de las elecciones cuando quedó presidente, y que significó pues que de cierta forma la imagen de Donald Trump desnudo era un resultado, digamos, de su imaginación, ¿cierto? Ella se imaginaba cómo sería Donald Trump desnudo, y después, digamos, que salió a la luz cuando hubo el escándalo con Stormy Daniels, que efectivamente lo que estaba diciendo, pues lo que se había imaginado el artista era verdad, ¿cierto? Y la otra pieza tiene que ver con Black Mirror, con el primer capítulo de Black Mirror, la serie de Charlie Brooker, donde en el primer capítulo, que se llama el himno nacional, alguien secuestra a la princesa inglesa, británica, y obliga al primer ministro a tener sexo con un cerdo en televisión. Y eso sucedió poco antes de que se supiera que David Cameron, el antiguo primer ministro inglés, había tenido como en estas juegos de primiparadas de los internados de Eton, donde estudió, le había metido el pene en la boca a un cerdo muerto en la cocina. Entonces hay una dimensión que me parece interesante como de eso, de la dimensión predictiva del arte. Hay una última cita ahí que para mí era, ¿qué sigue? Es Takashi, sí, que es una cita de Takashi Murakami, que dice: queremos ver lo más nuevo, eso es porque queremos ver el futuro, aunque sea por un momento. Es el momento en que, aunque no lo entendamos completamente, hemos dado un vistazo, hemos sido tocados por ello. A esto es lo que hemos llegado a llamar arte. De cierta forma, lo que él habla es como que arte tiene que ver con ver el futuro, ¿cierto? Con la posibilidad del futuro, y de cierta manera nosotros estamos pensando todo el tiempo el qué tal sí, y ese qué tal sí implica una predicción, hay unas posibilidades de predicción, ¿cierto?
Bueno, y también hay otra cita, y no hay imágenes, pero tiene que ver también con un proyecto. De hecho, la cita de Grace que leí ahorita era de ahí, que es un proyecto que se llama The Future of Art, que es de Ingo Niermann, que es un artista alemán, él se inventa una excusa para hablar con sus artistas y curadores y gente importante del arte que le interesa, y es inventarse una serie de entrevistas para preguntarles cuál es el futuro del arte, qué va a pasar, cómo es el arte del futuro. Entonces, cuando él hace todo eso está basado en la obra de arte desconocida de Balzac, y él habla de cómo, pues sabemos que esa es la idea de que prefigura en teoría la idea del abstracto, del arte abstracto. Entonces, de cierta manera como que me parece interesante traer la colación, ¿cierto? Y finalmente, voy a leerles la conclusión del texto. Estuve exactamente 20 minutos. La conclusión del texto termina así. Ese texto, escrito a modo de retroécano, pretende describir ampliamente una forma de generar conocimiento enlazando elementos traídos de múltiples fuentes, conectando una y otra vez las situaciones que se consideran anómalas en un campo, fenómenos aparentemente únicos que sin embargo tras una mirada más insistente se revelan como una iteración de una larga cadena de eventos emparentados. Se ha pretendido hilar, tal vez de forma obsesiva, un grupo de filamentos dispares y recurrentes que se anudan en casos puntuales, que no son tan anómalos cuando se ven en relación con otras iteraciones, bien sean precedentes y consiguientes. Este proceso con el afán de producir un pronóstico posible. Si tuviera que hacer vaticinios, diría que el futuro del arte será uno de conflictos, tenderá hacia la discusión política, tendrá un número importante de lugares contrarios al zeitgeist opresor que pretende marcar nuestro tiempo. En momentos de aparente colapso ecológico, creo que el arte y sus instituciones promoverá cambios de enfoque que estimulen una mejora. En momentos de reducción de las libertades individuales, creo que el arte se referirá a la experiencia del otro, buscar la empatía y la solidaridad colectiva. Creo que en tiempos de posverdad, el arte promulgará y buscará la verdad. Gracias. Muy bien, les agradezco la puntualidad y precisión a quienes nos acompañan en la mesa. Antes de abrir el micrófono a preguntas del público para estos últimos 25 minutos de sesión y para cerrar la jornada de la cátedra, quiero mencionar algo y dejar una pregunta para que especulen y una respuesta. Justamente, han hablado, se han encontrado de alguna manera, se han acercado en posturas, en supuestos o en afirmaciones alrededor de la importancia de la diversidad, de la diferencia cultural, lo problemático de la identidad, la afirmación de las prácticas artísticas como un recurso para la intermediación social, para otros fines, o de un confín cultural, social o político mucho más amplio que el del mismo campo del arte. Han también afirmado, dado ejemplos de lugares de operación o campos de operación muy pequeños, como de micropolítica, en distintos ámbitos, en distintos contextos. Una serie de prácticas, los ejemplos y las discusiones son sobre prácticas cercanas a la vida, o propias de la vida social, de la vida colectiva. Cómo hay una relación ambigua de amor y odio con ámbitos académicos, por ejemplo, de lo que se produce y se piensa desde las artes, y cómo hay un baile interminable de que se acercan, se esquivan, se acercan, se esquivan, se niegan, pero que imaginamos convergen acá, digamos, justamente en este espacio, un espacio de formación de artistas y de trabajo de artistas, docentes. Hay unas preguntas sobre la relevancia de las artes, el sentido de las artes, y al final hay una pregunta por el futuro de las artes. De alguna manera pensaba que si queremos formar a jóvenes para que enfrenten, operen, circulen, piensen, hagan por fuera del aula, de las paredes del taller, ¿qué deberíamos abordar, conocer, enseñar dentro de las aulas?
que es una pregunta, no, es una pregunta retórica. Okay. Es una pregunta retórica, esa no es la pregunta. Ya se estaban casi. Sí, estamos pensando siempre en que tengan anticuerpos, que tengan suficientes formas de operar, que tengan una batería de recursos, que tengan unos repertorios actuales, pero al mismo tiempo que miren de alguna manera las tradiciones del pensamiento artístico, que sean capaces de impugnar y de oponer la imaginación al avance del capital. Esta mañana escuchaba la palabra turbocapitalismo, que es más veloz y más económico, y como da un poco de miedo, pues ya da como pánico. Entonces, digamos, aunque parecerían intervenciones diferentes, se acercan en muchísimos puntos y se acercan en lo esencial, y quisiera volver entonces a la pregunta que convocó esta cátedra alrededor de cómo conocer desde el arte. Pero la pregunta no sería así, sino cómo, porque pues tenemos artistas, etcétera, en esta mesa, entonces de todo, pues se hace de todo, se enseña, hay un montón de cruces. ¿Cómo podemos formar para poder conocer desde las artes? Tengo algo para decir ahí con eso. Bueno, yo tengo una observación. La pregunta densa, voy a pegarle como un mordisco a la pregunta grande primero. Creo que hay un asunto interesante en esa idea de cómo conectar estudiantes o cómo hacer que alguien que está aprendiendo cosas, ¿cierto? O sea, uno que puede dar en un mundo que está cambiando, o sea, yo no puedo prever el mundo del que van a salir unos 60 donde van a hacer arte, ¿cierto? Hay una frase que yo tengo por ahí en el texto que me parece importante, y es que en entornos multidisciplinares a veces seguramente les debe parecer que los artistas son como un gato o como un niño que le muestran el juguete y juega con la caja, ¿cierto? Yo creo que hay una cosa importante a la hora de llegar, y cuando uno le entregan un formulario, no solamente pensar cómo voy a llenar el formulario en los espacios que están, sino que va a pensar el formulario, quién lo hizo y este papel de dónde es y quién me entregó el formulario y a qué horas me lo dieron. Exacto. De hecho, hay un tiro muy bueno de Los Simpson en que está el superintendente, se olvida el apellido. Bueno, el superintendente llega y regaña así, no, porque todos los estudiantes son unos estúpidos en la escuela de Springfield, y les muestra un formulario así como para llenar, como para los ICFES, que tienen los circulitos, y está lleno por fuera todo y no tiene ningún círculo por dentro. Entonces le dice, ¿qué pasa con esto? Y llega y le dice, Skinner le dice, si esto fuera la escuela de arte sería un genio. Entonces me parece que es muy interesante, además también porque digamos que es como, hay que recordar que ese tipo de cosas los escriben estudiantes de arte, o sea, la gente que trabaja en Los Simpsons animando y esos son estudiantes de arte, saben de qué campo están hablando. Yo creo que esa inteligencia es una inteligencia importante. Creo que a la hora de enfrentarse a una máquina que es más rápida, más inteligente, más eficiente y lo que sea, lo que tienen los artistas es que dicen, y la caja, ¿cierto? O el formulario, o la cosa. O sea, como la idea de no tragar entero creo que es importante, y creo que es lo central, lo que uno aprende cuando uno le dicen, es que vea que este man Fontana cogió el cuadro y le pegó 2 puñaladas y es la pintura. Pues digamos que ese primer ejercicio, esos ejercicios de llegar a decir eso que le dijeron que era arte, él no lo aceptó y dijo que era esta otra cosa, y que ahora en primer semestre le digan, venga y haga arte, sea usted la persona que, o sea, uno no lo logra ni cuando se gradúan, y después, no sé, eventualmente lo lograremos, pero uno hace cosas que cambian el mundo, ¿cierto? Que como que no le quitan no le ponen techo tan fácil. Por ahí decía un profe el otro día en una reunión que el techo se lo pone uno mismo, y eso me parece interesante. Está muy bien eso que dice Juan, porque un poco lo que yo hago con los niños ahí en esas prácticas, por ejemplo, o intento hacer con mis estudiantes también, acá es que uno casi nunca aprende lo que le están enseñando, uno casi nunca... Sí, pues uno está realmente, como dices tú, aprendiendo de la caja, jugando es con la caja, uno casi siempre se está alimentando desde la experiencia que hay, está mirando al compañero cómo vino vestido, está aprendiendo, no sé, hay otra experiencia, hay otra atmósfera en el salón de clase que también constituye pues conocimiento. Y yo creo que eso es fundamental en la educación en artes, que más allá de nosotros dejarnos enfocar
nos gusta mucho desenfocarnos, nos gusta mucho como desenfocar el conocimiento, más allá de ir obsesivos como a encontrar un solo camino, nos gusta mucho atender no lo que el arte es, sino lo que no es, no lo que, digamos, no la imagen, sino, sí, pues como su revés. Eso me gusta mucho. Creo que aquí hay una descripción de uno de los salones de clase donde tuve que trabajar, por ejemplo, allá en Ann Arbor, y era un salón de clase con muchos niños con déficit de atención. Entonces, a ese salón de clase todo el tiempo entraban muchas personas a observar el comportamiento de los niños con déficit de atención. Entonces, entraban psicólogos, entraban ayudantes, entrábamos los auxiliares de idiomas, estaba la profe, también hay niños con dificultades pues motoras, entonces las personas que ayudan a los niños que tienen dificultades motoras. Total, ese salón era muy caótico, era un salón donde todo el tiempo los niños estaban haciendo ruido, donde se golpean, había malos olores porque habían muchos niños que no contenían esfínteres, entonces habían muchos malos olores, todo el tiempo circulaban distintos profesionales por el salón. Y a mí me pareció muy interesante ese salón, que fue el más, digamos, entre todos los salones de clases que yo trabajé en todas las escuelas de Ann Arbor, me pareció el único en el que no fue relevante que hubieran niños extranjeros. O sea, digamos que los niños, en los otros salones sí era muy fuerte la experiencia del extranjero, sí era muy fuerte la experiencia del inmigrante, los niños inmigrantes sí estaban muy aislados, pero en este salón, que el foco no era la inmigración, que el foco y lo principal ahí eran, por ejemplo, las habilidades que tenían, pues cómo ayudarle, por ejemplo, a los niños que tenían déficit de atención o a los niños que no tenían control de esfínteres, ese era el foco. A nadie le importaba preguntarse si usted era mexicano o no, si usted era, cierto, digamos que mandar el foco a otro lado hace que los niños se doten de Ese fue el salón de clase más caótico en el que yo enseñé, y sin embargo fue el salón de clase donde yo encontré niños con más habilidades empáticas, niños que entendían y aprendieron muy fácil el lenguaje, hicieron más fácil la transición. Entonces a mí me sorprendía cómo en el caos también se aprende, ¿cierto? Cómo era mucho más fácil para los niños concentrarse a pesar del ruido, observar a su profesora y hacer las tareas a pesar del caos, porque eran niños que constantemente estaban sometidos a mucho caos, entonces ya estaban acostumbrados, entonces hacían un esfuerzo enorme por concentrarse, porque aquí siempre había ruido, había malos olores, había bulla, había grito, había pelea, había gente entrando y saliendo del salón, y a mí me sorprendía que esos niños aprendieran más fácil que los otros, ¿cierto? Que otros salones menos caóticos, más blancos, más limpios, más impolutos. Entonces creo que sí, que las artes nos permiten a nosotros, a los artistas, darnos cuenta de eso, darnos cuenta que en el caos se aprende, porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que en el caos aprendo mucho, que cuando me limpiaban la mesa de trabajo, por ejemplo, en la casa, mi mamá recogía y botaba, a mí me daba mucha rabia porque era en ese caos donde yo sabía que había, ¿cierto? Bueno, no sé, creo que son herramientas que nos sirven. Yo creo sinceramente que el arte, no con mayúsculas, sino las artes, son disculpas para que nosotros simplemente abordemos conversaciones con los estudiantes, es solo una disculpa para entrar al conocimiento, pues es una puerta más. Las artes nos sirven de disculpa, pues tanto pues una guitarra, una obra de teatro, una película de cine, es simplemente una disculpa para dialogar con otros, para encontrarnos con otros, para entender el mundo del otro, para investigar y conocer, pues, pero... Vaya pregunta. La pregunta de la armonización curricular. Claro, ya me di cuenta.
Sí, pues yo creo que, a ver, lo voy a plantear como desde el capítulo que trabajé y un poco también en diálogo con lo de esta mañana, que en la presentación de esta mañana de Jorge, cuando hablaba de la inteligencia artificial, nos hablaba de algo que ya conocemos, pero que también desconocemos profundamente, ¿no? Como que cuando decía que tenía toda esta presencia en la cultura desde hace mucho tiempo, de todas maneras cuando trataba de anunciar los retos, dijo algo que yo creo que sabemos, pero pareciera que la inteligencia artificial lo tuviera que ratificar, y es que estamos en un mundo con ecología de imágenes gigante, que ya hay un montón de cosas hechas y demanda como ensamblar, ser un bricolero. Yo creo que la figura del bricolero sirve mucho acá, y un poco la experiencia de esta investigación va por ahí. Es decir, la forma de trabajar de estos equipos lo que muestra es que se necesita para situaciones contingentes y situaciones en el mundo capacidad de articulación variopinta, y capacidad de transformación, y capacidad de adaptación, y capacidad de entender y escucha, claramente, y escucha en este proyecto de Museo Más Comunidad. Entonces, yo creo que por fortuna ya la palabra conocimiento ya ha sido puesta, digamos, en discusión, de tal manera que no siempre la estamos haciendo a una forma específica, pero de todas maneras, digamos, viendo este proyecto y como docente, yo sí creo que, y volviendo a cruzar con esta mañana, están demandándonos formar para conocer de modos de muchos cambios, con muchos cambios, con muchas capacidades de adaptación, con muchas capacidades de articulación, y me gusta mucho la figura de la pedagogía povera, porque sí, es como total, como que se necesita eso. Eso, como que formar para conocer desde las artes hoy, creo que es saber que es contingente, que es adaptable, que necesita estar con otros, que estar en diálogo, y es un reto muy tenaz, pues, para nosotros, sin duda. Bueno, antes de preguntar por el perfil de egreso. Ahora abrimos el micrófono. ¿Qué preguntas les suscitó, qué inquietudes o qué reacciones les suscitó la intervención de los profes? Sebastián. Eso, gracias. Al escucharlo a los tres, yo pensaba en la institución, cómo el arte se para enfrente de la institución, y ahí pues estas declinaciones de lo instituido, lo instituyente, y cómo, digamos, desde una perspectiva pragmática, pues la institución es una gran abstracción, ¿no? Y en cada uno de ellos, pues en cada uno de los casos, o sea, pienso en el caso que tú traes, Nadia, que uno también le podría llegar y decir, eso fue la ocupación de Carlos Rendón en el Museo de Antioquia. Carlos Rendón se va al Museo de Antioquia, o sea, un sujeto ocupa una institución y la hace funcionar, digamos, desde su singularidad. Se va él, se acaba, ¿no? Y digamos, pienso también, pues, como en el caso tuyo, Natalia, que es, bueno, o sea, el arte a favor de algo pragmático, más allá de cualquier discusión de la institución del arte, ¿no? O en tu caso, digamos que deseo que es como llegar y decir, bueno, voy a pervertir el formato institucionalizado, ¿no? Entonces, o sea, pienso como en este lugar del arte de ocupar y digamos de no rendirse a la institución, y de siempre tener, digamos, como ese rol instituyente, o digamos, y esa paradoja de nosotros estar en una institución pública, ¿no? Y que es como esa paradoja de hasta qué punto, digamos, siempre es no estar sirviendo a la institución, sino hacerla servir a uno, en tanto ese agente de subversión y perversión constante de lo instituido, ¿no? Entonces, como que, pues, quería como
tirarles esta cuestión de la institución, lo instituido, lo instituyente, ¿no? Pues mira, justo que ahora mencionaste que Carlos Rendón lo habían retirado y se había acabado el proyecto, yo creo que eso es un buen ejemplo de cómo un proyecto se vuelve instituyente, justamente. Es decir, a pesar de que el actor individual no haya permanecido en el museo, lo que es muy notorio después con la investigación es que el proyecto viralizó la institución, llamémoslo así. ¿En qué sentido? En que ya no era posible retroceder atrás, ya no era posible imaginarse un museo sin las preguntas por el territorio, por las comunidades y el papel de las artes en esos procesos. Es decir, es un buen ejemplo de cómo, aunque se rompe como el equipo específicamente como estaba definido originalmente, eso era como una suerte de represa que se reventó, ¿sí? Se revienta como el área específica y transversaliza, digamos, muchas otras iniciativas. Yo soy particularmente dudosa, y pues tengo que decirlo aquí, confesarlo, como investigadora, de las perspectivas que consideran que los individuos solos logran movilizar y agenciar en las instituciones. Hay momentos que hacen posibles que las individualidades logren mover, pero aquí había una temperatura social muy tesa, ¿no? O sea, era un momento de discusión muy importante, que hoy le tenemos nombre, acuerdo de paz, que hoy tiene nombre, ¿no? Hoy hablamos de reparación, pero es el momento de emergencia de unas discusiones y se le están dando nombre. Entonces, digamos que, para volver a poner el ejemplo de de Carlos, que tuve pues mucho tiempo de oportunidad de hablar con él, es como el instante decisivo, por decirlo así, que se juntan muchas cosas, muchas iniciativas de base y que encuentran en actores institucionales un eco para poder hacerlo, ¿no? Digamos, aliados claves para poder hacer eso. Lo que es bueno del proyecto por parte del museo es que ellos entienden que ellos no llegaron a inventarse eso, sino que los barrios y las organizaciones encontraron en ellos una caja de resonancia en el aparato de alta cultura y de arte para poder mover lo que querían y lo que venían haciendo hace años, exactamente, ¿no? Entonces es como un encadenamiento de doble vía valioso para los barrios, lógicamente, que encuentran con el Museo de Antioquia una cantidad de posibilidades, y el museo también se construye hacia adentro un poco ciertas concepciones que tenía cuando hacen el proyecto. Pero bueno, sí, eso es todo. Sí, en el ejemplo que yo traigo de las escuelas públicas, cuando nos hacían la capacitación, por ejemplo, a los auxiliares, nos decían que por favor fuéramos una extensión de Google Translate, o sea, que por favor no tuviéramos ninguna relación afectiva con los niños, que no nos encariñáramos con ellos, que nuestra función era simplemente ser una extensión de Google Translate. Y yo, no, pues, ¿qué? No puedo, pues, necesito el trabajo y aquí me quedo. Pero pues no voy a hacer eso. No, pues básicamente no puedo tratar a un niño que comparte conmigo la cultura, que comparte conmigo la experiencia de ser inmigrante, que comparte conmigo el lugar de ser el otro en una cultura, no me pida que yo trabaje como Google Translate, pues entréguele una tablet y instálele Google Translate, pero no me pida que yo sea eso. Y de alguna manera varios de los asistentes empezamos a hacer resistencia a eso, ¿cierto? A que pues no íbamos a trabajar como asistentes de eso, y las profesoras árabes y muchas profesoras que atienden a los niños, por ejemplo, que venían refugiados de Siria, pues lo que menos necesita un niño refugiado es una extensión de Google Translate. Entonces todos pues la mayoría de profes empezamos a hacer una resistencia muy grande a eso. Y el arte es que es muy bueno porque le permite a uno hacer muchas trampas, entonces
pues yo, si pasaban a evaluarme qué estaba haciendo yo en clase, yo estaba pintando con los niños, estaba dibujando con los niños, estaba haciendo teoría del color con los niños, ¿cierto? Realmente me estaba sirviendo de las herramientas del arte para tener un espacio tranquilo con ellos, para intercambiar palabras en inglés y palabras en español, pero realmente, lo que les digo, el arte era una disculpa, pues era cualquier disculpa, pues cogíamos, no sé, una fotografía de la National Geographic y la poníamos en el salón y vamos a empezar a hacer frases cortas con esto, ¿cierto? ¿Qué te dice esa fotografía? Entonces los niños empezaban a escribir frases cortas, pero había muchos niños que en esa hora de estudio que tenían conmigo, descansaban, porque era la única hora de estudio donde no tenían que demostrar que lo estaban logrando, era la única hora de estudio donde no tenían que performar la identidad, era la única hora de estudio donde podían dormir. Entonces muchos niños que tenían pues pánico toda la semana, miedo de ser observados, de equivocarse, de no hablar bien inglés, de ser bobos, de ser el otro, cuando me veían en la clase era como, y se quedaban dormidos, aprovechaban la hora para dormir, o sí, para descansar de ser el otro. Entonces yo simplemente, si me preguntaban qué están haciendo, no, profe, estamos haciendo aquí un trabajo de teatro, no sé qué, no, profe, tranquilo que estamos ensayando no estamos haciendo nada, estamos durmiendo. Pero era realmente, el arte le permite a uno la disculpa de negociar, como todas las identidades, el arte sí, bueno, en mi caso, pero sí funciona mucho como un arma de resistencia y un arma de resistencia a las instituciones y unos espacios como unas plataformas, unas burbujas donde uno puede respirar, porque las instituciones son atroces, van a saco, el capitalismo es voraz, va a saco, y los espacios del arte sí permiten unos espacios de respiro. Bueno, la cátedra pasada hubo una conclusión que fue chévere, que estábamos hablando, y era un asunto muy latinoamericano que pasaba, y era como un jiu-jitsu, como un judo que le decían los artistas a las instituciones, ¿cierto? Y los artistas como de diferentes niveles, digamos, económicos o de acceso a cosas. O sea, había una cosa interesante como que artistas llegaban y buscaban una beca por un lado, y con esa beca pasaban cosas, que eso se filtraba a otro tipo de artistas. Y hay una cosa interesante, digamos, también como en lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, en lugar de un campo del arte, por ejemplo, un mercado del arte, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que hay una cosa como también que es muy nuestra de encontrarle la comba al palo, pues, ¿cierto? Hablando en términos bien coloquiales, pero creo que es importante la idea de que la institución tiene que existir para poderla subvertir también, o sea, como que también, digamos, el centro de la idea de anomalía de iteración del texto es que se subvierte algo, pero también esa cosa que se subvierte hace parte de ese nuevo, ¿cierto? de esa nueva iteración, ¿cierto? Cada vez que pasa, expande el campo, y creo que también, digamos, otras instituciones pretenden una estabilidad y cosas, pero también se expanden y también son subvertidas en otros campos del conocimiento, ¿cierto? Digamos que en arte tenemos como ese ethos muy o sea, como el artista que llega y hace una cosa que nadie se había esperado, como los chistes que está diciendo ahorita, pero creo que la idea de que la institución exista como, o sea, no creo que sea como un asunto de enemistad, creo que es un asunto como es un asunto como encontrar la jerarquía, de volver a construir la jerarquía, de hacer otras jerarquías, de volverlas a establecer, porque creo que son importantes, pero creo que es importante esa multiplicidad, siento yo. Yo quiero hacer una pregunta, aprovechando que pues, hay 4 profesores de la Escuela de Artes. Bueno, pero... Bueno, aprovechando que hay 4 artistas y que 3 de ellos que han trabajado en este libro, básicamente basaron su investigación en un ámbito cultural y de defensa de identidad, en la memoria, identidad cultural, identidad de la sociedad.
Me preguntaba si parte de su intención al integrarse en estos ámbitos en los que pues no es el arte, no es esta escuela de arte, defender la palabra, que es arte, como algo más de lo que uno tiene entendido pues cuando llega afuera, que es, no sé, las pinturas holandeses del siglo XVIII, o lo que está generando, por ejemplo, la inteligencia artificial ahora, que son imágenes muy bonitas y que ya se las puede llamar arte, porque pues son deslumbrantes al ojo. Y cómo es diversificar esa palabra, por ejemplo, para las comunidades con las que trabajó Nadia, o los niños con los que trabajó la profe Natalia, en algo que es ahora mismo más investigativo y más filosófico. No sé si me hice entender. No, perdón, sí, ¿cómo es la noción de, por ejemplo, esas personas con las que ustedes trabajan del arte, cuando ustedes les dicen yo soy profesora de arte o esta es una investigación artística? Perdón. Pues los niños con los que yo trabajaba sí sabían que yo era profe de arte y que les enseñaba arte, y que en ese ratico podían dibujar, podían pintar, podíamos trabajar pues una obra de teatro, un rap, ¿cierto? Ellos tenían claro eso. Les gustaba, disfrutaban esa obra, disfrutaban esa clase de arte. Lo que pasa es que la intención de esa clase de arte no era tanto enseñarles artes como enseñarles a hacer la transición del español al inglés. Yo lo que hice fue apropiarme de las artes para que ellos que disfrutaban el arte aprendieran inglés, ¿sí me entiendes? Para que ellos, yendo a una clase de artes y disfrutando las artes, aprendieran inglés. Entonces, ¿qué aprendían? El nombre de los colores, las palabras de composición, los dibujos que estaban haciendo. Entonces ellos iban haciendo la traducción de lo que estaban haciendo, se iban empapando de palabras nuevas. Entonces, por lo que decíamos ahora, uno casi nunca aprende lo que le están enseñando. Uno casi siempre aprende otra cosa que está en el ambiente. Entonces, aunque yo les estoy enseñando artes, ellos están aprendiendo ese inglés, primero. Y segundo, había una noción ahí, una atmósfera de libertad, pues de que los niños podían hacer en su clase de artes lo que necesitaban hacer en ese momento de la semana. Necesitaban descansar, podían descansar, necesitaban conversar, podían conversar, necesitaban aprovechar ese único ratico para hablar con otros niños inmigrantes, tenían que aprovecharlo, ¿cierto? Ese espacio, un espacio de libertad también se lo enseña a uno el arte, ¿cierto? Trabajar en espacios de libertad, eso también se aprende estudiando artes. Espacios donde uno puede ser, ¿cierto? Donde uno puede encontrar lo que necesita. Yo no trabajé con comunidad, pero había una pregunta, pues no digamos en el texto específicamente, pero hay una pregunta que yo me siento que precisamente por esas percepciones de la idea de arte y cómo, digamos, de cierta forma, ese discurso público de arte también es parte de cómo discutimos el arte, ¿cierto? Yo hablaba específicamente de dos discursos sobre dos piezas de Catalán distintas que me parecieron interesantes, y era Comedian, es una que es muy famosa, el banano pegado con cinta de la pared, ¿cierto? Y una que se llama América. Entonces, en Comedian tenía que ver con cómo toda la gente que se estaba quejando de Comedian y estaba hablando de cómo era una estupidez y que muy fácil de hacer y no sé qué, dejaban un poquito de lado que para Catalán es igual de difícil pegar el banano que llevar el papa con una piedra encima, porque él no hace ninguna de las dos piezas, ¿cierto? Como que un montón de las categorías que imponen, digamos, del arte como un asunto de dificultad y no sé qué, y una prueba de, ¿cierto? Y también casi como una categoría de ética, pues, como cuando llegan y dicen, es que este es un artista, o cuando llegan y dicen, ese puente es una obra de arte, que se cae ese puente, donde sea.
Sí, o lo contrario, eso lo hace cualquiera. Digamos que esa cosa de habilidad en ese discurso, hay un discurso sobre el arte que es interesante y de cierta manera lo importante, la habilidad técnica artística que tuvieron ahí Pierre Rotani y Cattelan fue saber que iba a pasar eso. Vendieron la pieza por un montón de plata, tenían una cuenta en que reposteaban todos los memes de la gente, o sea, ellos entendían cuál era la operación artística no una operación escultórica, era una operación de entender el chiste, de entender la dificultad de la gente para entender esa cosa y entender que los públicos, a pesar de que se pretende una sofisticación, no tienen tal sofisticación. Las acusaciones eran lo que uno se hubiera imaginado que hubieran dicho de Lovinal de Duchamp, o sea, unas cosas como completamente de ese siglos, pues, era muy raro esa pelea. Y la otra pieza de Cattelan, que fue muy interesante también, que es América. América es un inodoro lleno de, ¿cómo se llama esto? De oro, pues como con baño de oro. Es un baño de oro, la minilla, sí, pero funcional, es un baño funcional de oro. Y cuando cuando Trump se montó en la Casa Blanca, pues desde siempre los presidentes gringos tienen una asociación con los museos importantes gringos y piden piezas prestadas en comisión para que sea la decoración de la Casa Blanca durante ese tiempo. Y entonces, pues Trump, que es un tipo completamente sin gusto, absolutamente, pidió la pieza más vistosa y más famosa que supuso que existía en el Guggenheim, que era un Van Gogh, ¿cierto? Él quería un Van Gogh, y el Van Gogh, y el Guggenheim dijo, no le prestamos esa, la vamos a prestar el inodoro dorado, ¿cierto? Entonces hay un discurso súper interesante que son las peleas entre demócratas, republicanos y Trump, y el discurso, y las redes, y el chiste, y el meme vuelto política institucional, pero las piezas, digamos que la pieza no existe en el texto que un crítico escribe en una profundidad o solamente en eso, existe en el nivel más superficial. Y yo me pregunto qué tan superficial es ese nivel superficial, ¿cierto? Sobre todo porque lo que yo digo, me interesa el arte en espacio público, yo no puedo llegar a imponer mis normas como académico, como artista a un grupo de personas, ¿cierto? Bueno, a ver, lo primero que creo que valdría la pena precisar es que también tenemos una idea de comunidad siempre que es de base barrial o popular, pero un museo también es una comunidad. Entonces, te voy a contestar como entrando por ahí. Digamos que como yo trabajé como investigadora en un proyecto que ya se había realizado, o sea, yo llego como historiadora, literalmente como, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? También como a volver a experimentar varias de estas propuestas, como los recorridos y ciertas cosas más procesuales y de experiencia que pues digamos que para la investigación pues volvía, digamos, a activarlas, por decirlo así. Pero digamos que no será lo mismo llegar a hablar con gente, literalmente, si tú vienes siendo profesor de la Universidad Nacional, de la Escuela de Artes, o si llegas de la alcaldía, o si llegas como curadora del Banco de la República. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que efectivamente las comunidades, y en este caso también al museo, no son neutras en el momento de que es quien instala la interlocución, quien se acerca a preguntarles, quien habla con ellos. Yo tengo la percepción de que si se es profesor de la Universidad Nacional, se logra entablar aparentemente un trato más, menos sacralizador, ¿no? Como que, bueno, es profe de la Nacional. Entonces, permite como una entrada diferente. No obstante, hay una reflexión que hay que hacerse, y es que yo de todas maneras soy académica, ¿sí? Y cuando vienes de la academia a ciertos espacios, puede suceder una operación de poder muy complicada, y es algo que también ciertas organizaciones y barrios están resistiendo, y es de alguna manera un cierto extractivismo epistemológico y académico, ¿no? Entonces, también, lógicamente, tienen estrategias para saber qué tanto estás involucrada en la investigación, qué horizonte de sentido tienes, para que no se convierta en formas, digamos, de comenzar a representarles, por decirlo así, en espacios de poder del arte, etcétera, etcétera, que es algo que pasa
todo el tiempo, lastimosamente, en el sistema artístico, ¿sí? Pasa mucho, digamos. Entonces, por fortuna, digamos, la experiencia particular es que ya son personas que han interlocutado con distintos tipos de actores académicos, políticos, institucionales, y no están despojados de tácticas del poder para poder hablarnos, ¿no? Como interlocutar como pares, no como vienen pues acá a decirnos. Eso por una parte, pero por otra parte, yo tengo que reconocer que dentro de las, digamos que dentro de los grupos de las organizaciones de mujeres en la ciudad de la Nueva Occidente, el Museo de Antioquia, Barrio Popular, Santo Domingo, quienes curiosamente estarían más despojados de la pregunta ¿por qué es importante pensar esto? Fue el Museo de Antioquia. O sea, el museo no entendía para qué estudiábamos esto y hay una sensación de, nos pusieron atención, qué cosa tan loca, mientras que ya el proceso de empoderamiento social de las organizaciones es otra cosa. O sea, te hablan con otro lugar, no nos vienes a descubrir, yo ya sí, como otra forma de hablar. En cambio, el museo muy despojado de reconocimiento de lo que hacía, de sus practicantes, muy fuerte. O sea, para mí como investigadora fue muy fuerte eso. Uno supondría que una investigación que viene de la Universidad Nacional, de una profesora de artes, de un museo de arte, que se dice de arte e historia, no haya entendido la epistemología artística en su proyecto de Museo Más Comunidad, está hablando de que hay un problema serio de cómo se conciben como productores de conocimiento y de prácticas artísticas. O sea, una cosa fuerte. Muy bien, les agradezco sus intervenciones y a ustedes la atención y la asistencia. Muchas gracias, gracias Edna y gracias a la maestría. Nos vemos la próxima.